Abramos nuestras Biblias, por favor acompáñeme a Génesis. Vamos a leer por favor Génesis 22:1 y oramos pidiéndole a Dios que hable a nuestro corazón. Un saludo a todas las personas que están en la conexión virtual. Dios los bendiga. Gracias por mantener la conexión, porque estamos juntos a pesar de la distancia y es un recurso muy bueno para cuando no podemos asistir a la iglesia por alguna razón. Génesis 22:1. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos por favor. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Cierra tus ojos, por favor, acompáñame en esta oración. Padre, gracias por tu palabra. Yo quiero hoy bendecir tu nombre y bendecir tu palabra y darte gracias, Señor, porque este es el tema que tú tenías preparado para hoy desde la eternidad. Yo quiero alabarte por la oportunidad y el privilegio que me das de presentar este tema a la iglesia y de hablar con profundidad de tu palabra, porque ella es, Señor, lo que nos va a sustentar en los tiempos de prueba. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos. Te encomiendo mi vida y mi corazón en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. En el último tiempo, algunas personas de la iglesia hemos pasado o estamos pasando por algunas pruebas o dificultades. Las pruebas, de acuerdo a la palabra de Dios, se presentan en el momento que menos las esperamos. Y muchas veces de forma que no esperamos. Así son las pruebas. Y cuando éstas se presentan en la vida del creyente, se necesita que éste se afiance en la fe en Dios. En medio de la prueba, nuestra fe necesita ser afianzada. Nuestra fe en Dios. Sin embargo, quiero hacerte esta pregunta: ¿qué es lo primero que solemos perder cuando enfrentamos las pruebas? La fe. Necesitamos tener fe en medio de las pruebas, amén. Pero cuando viene la prueba, lo que solemos perder de primero es la fe. Y entonces ahí estamos en problemas. Realizando el trabajo para escribir el libro Abraham 3:65. Ustedes saben, escribí este libro gracias a Dios. Me encontré con algunas características en el padre de la fe que hoy quiero compartir con ustedes, tomando como base las enseñanzas del libro devocional. Por cierto, algunas personas me han hecho muy buenos comentarios sobre el libro. Que Dios los bendiga. Hay personas que me han dicho: pastor, el Señor me está hablando a través del libro, ha sido una bendición. Y quiero decirte algo: si estás recibiendo edificación a través del libro Abraham 3:65, comparte esa información con otras personas que puedan también encontrar inspiración cotidiana a través del libro. Y aquí voy a hacer un comentario al margen, pero muy importante. Me pueden seguir a través de Pastor Hernán Estrada en Instagram, porque vamos a estar haciendo muchas cosas allí con los temas del libro que van a apoyar todo este tema de Abraham 3:65. Pastor Hernán Estrada en Instagram. Nunca había querido tener redes sociales, pero tocó. Bueno, gracias, Señor. Espero que sea utilizada para lo que se debe utilizar, una red social, amén. Bueno, ¿qué encontré en Abraham? Que Abraham mantuvo su fe en Dios en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Abraham mantuvo su fe en Dios. Las pruebas se presentan en cualquier momento y lo que necesitamos mantener es la fe, pero la prueba llega y nos hace perder la fe. Vamos a ver 5 puntos en este sermón. Número 1, una persona de fe está dispuesta para Dios. Una persona de fe está dispuesta para Dios. Permítanme leer el día 294 del devocional, se llama Puestos a Prueba. Génesis 22:1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Abraham se quedó a vivir en Berseba por mucho tiempo. Y de acuerdo con el relato bíblico, pasado cierto tiempo y estando allí en el país de los filisteos, Dios puso a prueba al padre de la fe. Abraham está más afianzado en Dios y en la tierra prometida que nunca antes en su caminar espiritual de la mano de Dios.
Así lo demostró sembrando el tamarisco e invocando el nombre del Señor, el Dios eterno. Lo que indica que el tiempo vivido después de eso tuvo que estar basado en ese afianzamiento de su relación con Dios. Y quizá en el mejor momento de esa relación viene una prueba de Dios a su vida. En el relato de hoy hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera, obviamente, es que se nos diga que Dios probó a Abraham. La segunda es la respuesta de Abraham cuando Dios lo llama por su nombre. Frente a la prueba, digamos que en su calidad de Dios, Él hace lo que cree que tiene que hacer. Y si así ha decidido probar, a Abraham, esa es su decisión y es indiscutible. Entre otras cosas, ¿qué es lo que Dios va a probar en Abraham? Ya lo veremos. Y frente a la respuesta, cuando Dios llama a Abraham por su nombre, este responde contundentemente: aquí estoy. Y no porque Dios no sepa dónde está Abraham. Más bien esta respuesta de su parte es una señal de firmeza. Algo así como: estoy preparado, estoy firme, estoy dispuesto, aquí estoy para lo que ordenes. Ese es el sentido de su respuesta. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿Para qué son las pruebas? Para ver lo que hay en nuestro corazón. Porque en la prueba Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Y para ver si cumplimos o no sus mandamientos. Si cumplimos o no sus mandamientos. Creciendo en nuestra fe. Como vemos, Dios está llamando a Abraham, en este caso para probarlo. Así lo ha decidido y así lo hará. Pero igualmente vemos que al parecer Abraham está dispuesto a ser probado. Por lo menos está dispuesto para Dios. Y ambas realidades nos deben llevar a preguntarnos: ¿qué tan firmes estaremos si Dios nos llama para probarnos? Porque al parecer lo hace en el momento que Él quiere hacerlo. ¿Cuál sería nuestra respuesta si Dios nos llama para ponernos a prueba? ¿Sería la del padre de la fe? ¿Qué responderías tú? Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Nunca serás el mismo después de pasar por una prueba, porque la prueba forma nuestro carácter, forja nuestro carácter. Es en las dificultades donde se forja, donde se forma el carácter del ser humano. En las pruebas aprendemos a conocer unas facetas de Dios que son increíbles, pero es a través de ellas. Cuando todo está bien y estamos confortables, pues todo súper. Pero en la dificultad, ¿qué tan obedientes seremos? Me gustaría pedirles el favor que oráramos. Repitan junto conmigo esta oración: Señor, si me llamas para probarme, espero estar tan firme como cuando me llamas para bendecirme. Amén. Wow. Si es para bendecirnos, aquí estoy. Y si es para la prueba, diga conmigo: aquí estoy. ¿Qué le dijo Abraham? Aquí estoy. Tremendo. Número 2. Una persona de fe puede ser probada por Dios. Miremos el versículo 2, por favor. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Dios ha llamado a Abraham con la intención de probarlo. Y al parecer el padre de la fe le ha respondido con la determinación de aquel que está dispuesto a ser probado, o al menos dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que le pide. Por eso, al escuchar su nombre,
¿Cómo le dice? Aquí estoy. Aquí estoy. Y acto seguido viene la palabra del Señor. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Sinceramente, no creo que esto fuera lo que Abraham quisiera haber escuchado de parte de Dios. Una cosa es decirle aquí estoy, y otra cosa es escuchar una orden como esa. Pero al final, orden es orden y obediencia es obediencia. Comprendamos que lo que Dios le está diciendo a Abraham, o le está dando a Abraham, es una orden. No es una recomendación, ni una sugerencia, o le está haciendo una insinuación. No, el texto es claro. Es una orden. Esto es lo que debes hacer. ¿Y qué es lo que debe hacer? El Señor le está ordenando al padre de la fe que sacrifique a su hijo Isaac. Oiga, qué orden tan increíble. Que le quite la vida como una muestra de adoración a él. Es decir, en su honor, en lo que se conoce como un holocausto. En la época en la que se presentan estos hechos, y aún en épocas posteriores, algunos pueblos tenían la costumbre de sacrificar sus hijos a sus falsas deidades. Eso lo vemos en la Biblia. Sacrificaban personas, incluyendo sus hijos, para agradar a sus falsas deidades. Y aunque ese no es el caso de la fe en el Dios verdadero, porque eso jamás lo vemos en la Biblia refiriéndose a Dios, esto es lo que Dios le está ordenando a Abraham que haga con su propio hijo. Verdaderamente estamos hablando de una gran prueba de obediencia. Amén. Mira lo que dice Job 23:10, por favor. Job 23:10. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. ¿Qué te parece la convicción de Job? Job está diciendo: Dios conoce mi corazón. Si Dios llegara a ponerme a prueba, saldría puro como ¿qué? Como el oro. ¿Cómo saldríamos nosotros si estuviéramos atravesando una prueba? ¿Qué está pasando ahora en el momento de la prueba que estamos atravesando? ¿Acaso el Señor está encontrando nuestra mejor disposición y actitud? Dios está probando qué tan obediente es Abraham a sus demandas. Y para eso escoge una situación extrema. Algo que sin duda le costaría mucho trabajo al padre de la fe llevar a cabo. Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo. Y nadie se puede imaginar acá que Abraham dice: ay, qué bendición, ahora te voy a tener que sacrificar a mi hijo. No, así no son las pruebas. Las pruebas son cosas difíciles. Si habláramos de que Dios quisiera probarnos de alguna manera a nosotros, para ver qué tan obedientes somos, o qué tanta fe tenemos en Él, basados en el ejemplo de Abraham, estaríamos hablando de que Dios nos pediría cosas extremas. Algo que nos costaría demasiado realizar. Y eso tiene sentido desde el punto de vista de lo que significa una prueba. Pues si no fuera así, no sería una prueba. Las pruebas siempre tienen esa característica de ser algo extremo, algo que nos costaría demasiado hacer. Prueba es prueba. Amén. ¿Has pasado o estás pasando por alguna? Prueba es prueba. Primera de Pedro 1:7. Veamos este texto tan increíble. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿El oro es qué? Acrisolado al fuego. El oro, siendo el metal precioso por excelencia, es perecedero, dice la Biblia. A pesar de ser el metal más precioso, es perecedero. Y dice que es purificado o acrisolado al fuego. Entre más candela le metas al oro, más puro queda. Más fino, más puro, más acrisolado, más
escogido queda, el mejor. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, porque la fe no es perecedera. La fe nos llevará al cielo. Amén. La fe no perece. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. En la presentación que hicimos del libro Abraham 3:6-5, ustedes nos escucharon decir que el color dorado quedó en su carátula, porque quisimos representar este texto. La prueba va fortaleciendo mi fe. La fe se perfecciona con las pruebas. Cada que tengas este texto, diga: Señor, tú me estás perfeccionando. Ese color dorado significa eso. Como familia estamos pasando por una prueba muy grande, que fue la partida de mi papá a la presencia del Señor. Vean ustedes, nos tomó por sorpresa. Mi papá tenía sus achaques de salud, pero mi papá era un hombre muy vital. Para que tú te hagas una idea, el día lunes, mi papá fallece el martes en la madrugada del día 5 de noviembre. El día lunes abrió su negocio como todos los días. Realizó una venta, como todos los días. Y mi papá fallece en horas de la madrugada. Voy a compartirles algo. Yo me acosté la noche del lunes a las 12 de la noche haciendo tareas para la universidad. Y puse el reloj a las 4:30 de la mañana. Nosotros oramos todos los pastores de Casarroca los martes a las 5 de la mañana. Oiga, sonó el reloj y yo pasé derecho. Estaba tan cansado, pasé derecho. Yo escuché un ruido en la casa en horas de la mañana y dije: ¿quién está en la casa? Porque escucho un ruido. Pero seguí durmiendo. Eran las 7 de la mañana cuando Juan Diego me despierta y me dice: papi. Yo, viejo, ¿qué pasó? ¿Qué haces acá? El abuelo murió. ¡Wow! ¿Cómo puede ser? Empiezo a mirar el teléfono y tenía todas las llamadas de mi hermano. Qué duro es perder un ser querido. Viene una época para nosotros que era muy importante con él. Como era su cumpleaños, ahora el 13 de diciembre y la Navidad. Los últimos 20 años lo habíamos celebrado con él la Navidad. Ustedes pueden imaginarse la motivación que tengo yo para celebrar la Navidad de este año, al saber que él no está. Todos los diciembres, el 24 de diciembre, le encantaba que Claudita le hiciera el ajiaco, porque Claudia hace el mejor ajiaco del mundo. Está hablando de ajiaco bogotano. Y Claudita lo llamaba, le decía: don Flavio, venga para que se coma su ajiaquito. Esas cosas no son fáciles. Pero yo tengo la plena convicción de que en medio de esta prueba que estamos viviendo, el Señor nos va a fortalecer. Y que vamos a salir más purificados como el oro nuestra fe, porque nosotros entendemos que estamos en manos de Dios. No es fácil, pero estamos en manos de Dios. Ora junto conmigo esta oración. Di conmigo: Señor, sé lo que significa una prueba y sinceramente no quisiera ser probado por ti. Amén. ¿O hay alguien aquí que quiera ser probado? No pedimos las pruebas. El problema es que las pruebas llegan cuando menos las esperamos. Y la pregunta es: ¿qué pasa en medio de la prueba? Si nos sostenemos en la fe o flaqueamos en la fe. Si vamos a seguir siendo obedientes a Dios o vamos a cambiar con Él. Número 3. Una persona de fe es obediente a Dios en cualquier caso. Génesis 22:3. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Después de escuchar a Dios dándole la orden de que ofreciera a su hijo Isaac como holocausto,
podemos apreciar dos actitudes en el padre de la fe. Primero, no discute de ninguna manera la orden recibida. Segunda, se dispone obedientemente a llevarla a cabo. Miren, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Como vemos, en ninguna parte del relato se nos dice que el padre de la fe se haya puesto a discutir con el Señor su orden de sacrificar a su hijo. No se ve discutiendo eso, o mucho menos interpretándola, porque eso es lo que nos gusta hacer a nosotros. Dios nos dice: haz las cosas de esta manera, y nosotros tratamos de interpretarlo. A ver, Señor, ¿cómo fue que me dijiste? Entonces podemos inferir que Abraham acepta humilde y obedientemente esta instrucción. Además, los hechos lo corroboran. Abraham se levantó de madrugada para cumplir la orden de Dios de sacrificar a su hijo. Oiga, se levantó de madrugada, preparó todo lo necesario, ensilló el asno, cortó la leña para el holocausto y, acompañado de 2 de sus criados y de su hijo Isaac, se dirigió al lugar que Dios le había indicado. Creo sinceramente que Abraham es el único que habría madrugado para obedecer a Dios de la manera en que lo hizo. Abraham acata inmediatamente la orden de Dios, sin discutir, sin darle largas al asunto, sino que diligentemente procede a hacer lo que Dios le pidió, lo que Dios le está ordenando. Cualquier otro hubiera buscado excusas para dilatar su partida hacia la prueba más grande de su vida, pero Abraham no. Él no demora en absoluto esa respuesta. Dice: si esto es lo que estás pidiendo, Señor, aquí estoy yo. Míralo conmigo lo que dice Salmo 119, 60. Léalo conmigo, por favor. Me doy prisa, no tardo para nada. ¿Qué? No tardo nada para cumplir. Diga conmigo: me doy prisa. ¿Y prisa para qué? Para cumplir los mandamientos y las órdenes del Señor. Prisa para obedecer a Dios. Oiga, ¿sí será que tenemos tanta prisa, hermano? Prisa para obedecer a Dios. ¿Qué significa obedecer? Acatar, aceptar, cumplir una orden sin discusión y con diligencia. Eso es obedecer. Y eso es justamente lo que está haciendo Abraham. Ahora vean ustedes, cuando Dios da órdenes, hay varias formas de responder a sus órdenes. Por ejemplo, algunas personas las discuten y optan por desobedecerlas abiertamente. Hay gente que dice: yo eso no lo voy a hacer. Dios te muestra en la palabra, te dice qué tienes que hacer, tú dices: no, yo mejor voy por otro camino. Hay otros que le dicen que sí y no lo hacen. Dios da una orden, sí, pero haces otra cosa. Finalmente, son pocos los que acatan lo que Dios dice al pie de la letra, demostrando así su fe y su obediencia a Dios. Porque para obedecer a Dios se requiere un conjunto de actitudes espirituales muy poderosas, tales como la confianza en Dios. Cuando Dios te dice que hagas las cosas de una manera, porque lo encuentras en su palabra, dijimos hace 8 días y hace 15, y Dios te habla en la palabra, para obedecerlo necesitas confiar que ese es el mejor plan que Dios tiene para ti. Y tú caminas con esa confianza. Pero no solamente necesitas confianza, necesitas humildad. Humildad para decir: Señor, tú estás por encima y yo estoy aquí para obedecerte. Así que, como dice un amigo, mande para que vea obediencia. ¿Temor de Dios? Sí. Para obedecer a Dios se necesita temerle a Dios, que es tener respeto y reverencia por Él. Amor. El amor es la obediencia es la mayor muestra
de amor, fe, entre otras. Hoy debemos preguntarnos, ¿cuál ha sido nuestro proceder frente a las instrucciones de Dios, frente a las pruebas? ¿Cuál ha sido nuestro proceder? ¿Cuál ha sido el tuyo? En medio de la dificultad de la prueba, ¿qué hemos hecho? ¿Nos hemos puesto a renegar? ¿Nos hemos puesto a criticar la situación, a cuestionar? ¿O acaso hemos acatado obedientemente? Miremos lo que dice Juan 14:15, por favor. Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán ¿qué? Mis mandamientos. Leámoslo juntos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Señor, te amo, pero hago lo que yo quiero. Si ustedes me aman, ¿qué? Obedecerán mis mandamientos. Si decimos que amamos a Dios, debemos obedecerlo. Así que te quiero pedir un favor. Hagamos esta oración. Digamos juntos: Señor, que mi amor por ti se manifieste en obediencia. En Cristo Jesús. Amén. Que mi amor por ti se manifieste en obediencia. Miremos Génesis 22 desde el versículo 4, por favor. Al tercer día, oiga, 3 días caminando, hermano. 3 días caminando para ese acto de sacrificio. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Ni siquiera estaba cerquita, ¿no? Todo estaba lejos. Entonces dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Preguntas lógicas, lo llamo en el libro. Preguntas lógicas. Ya habían hecho sacrificios, y lo único que usted no puede dejar para un sacrificio es el cordero, hermano. Y van sin cordero. Llevan leña, llevan fuego, llevan todo. Van a hacer un sacrificio, vamos a hacerle un sacrificio a Dios. Y el muchacho dice: pa, ¿y el cordero? Número 4. Una persona de fe confía que Dios proveerá. Mira el versículo 8. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Me encanta tratar de ilustrar. Va caminando Abraham con el hijo y le dice a Isaac: papi, aquí tenemos todo, pero no tenemos el cordero. ¿Y el cordero? Hijo, el cordero lo proveerá el Señor. Bueno, y sigues caminando. Isaac, siendo consciente de que llevan el fuego y la leña, pero no el cordero para el holocausto, le preguntó puntualmente a su padre por el cordero que iban a sacrificar a fin de adorar a Dios. Por supuesto, Abraham está obligado a responder una pregunta tan lógica, y su respuesta fue: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y siguieron caminando juntos. ¿Cuál es la idea de esta respuesta que Abraham le está dando a su hijo? ¿Por qué no responderle que él será el sacrificado? Qué tremendo, ¿cierto? Mijo, usted va a ser el sacrificado. Es que hay que ser directos. ¿Acaso Abraham se está saliendo por la tangente? ¿O le está dejando la responsabilidad de la situación a Dios? Tratemos de entender esto que está pasando acá. Es preciso decir
que en ningún momento el padre de la fe está tratando de engañar a su hijo o cediendo su responsabilidad. De hecho, está siendo lo más honesto posible. Pues Abraham está plenamente convencido por su fe de que Dios está por encima de cualquier situación que él esté viviendo. Por encima. Por difícil que esto sea. Y que Dios no ha perdido el control de lo que está sucediendo. Amén. Dios no ha perdido el control. Responder a su hijo que el Señor le pidió días atrás que ofreciera a Isaac como una ofrenda no es lo más lógico, porque difícilmente lo entendería. Empezando porque son cosas entre el Señor y Abraham. Ese era un tema entre el Señor y Abraham. No lo iba a entender. Pero decirle que Dios proveerá el cordero es una respuesta basada en la fe, en la certeza de que Dios sabe lo que hace y que Dios no se equivoca. Y lo es también desde la esperanza de que todo puede cambiar, aunque las situaciones demuestren lo contrario. Amén. Miremos Isaías 26:4. Isaías 26:4 dice: confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una ¿qué? Roca eterna. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. A veces creemos que estamos parados sobre arena movediza y que nos estamos hundiendo. Si estamos parados sobre Dios, estamos parados sobre una roca. Amén. Sobre una roca eterna. Y Él no nos va a dejar hundir. La orden de Dios fue muy clara. Y como vimos en su momento, Abraham no la discute, sino que la obedece. Por eso se dirige a entregar a su hijo al lugar del sacrificio. Pero Abraham sabe que Dios proveerá en cualquier circunstancia, tanto un cordero como una salida. ¿Cuántas veces hemos dicho a nuestros hijos y en general a las personas en momentos difíciles que Dios proveerá? ¿Has utilizado ese dicho alguna vez? Dios proveerá. Dios proveerá. El domingo que prediqué en Casarroca, Bogotá, tuve la oportunidad de compartir con unos familiares. La familia de un tío que amamos mucho, el tío Mario, y nuestros primos. Y me dijo Jimena, en medio de las situaciones difíciles que hemos pasado en la empresa que ellos tienen, mi papá suele decir esto: tranquila, mija, que Dios proveerá. ¿De dónde viene esa expresión? De la fe del corazón. Amén. Dios proveerá. Cuando parece no haber otra, esa es la más sabia respuesta que podemos dar, porque es la respuesta de la confianza en Dios. Es la respuesta de la confianza en aquel que puede proveer sobrenaturalmente para resolver cualquier necesidad cuando nosotros hemos perdido el control. ¿Alguna vez o algunas veces has dado esa respuesta? Entonces confía. Porque si has dado esa respuesta, debe ser una respuesta de fe. Dios proveerá. Diga conmigo: Dios proveerá. Oye, hay que tener confianza y fe cuando nosotros pronunciamos esa respuesta. Dios proveerá. Me acordaba del coro de una canción: tú proveerás, tú proveerás, Cristo suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí y amén. Dale un fuerte aplauso a tu proveedor. Filipenses 4:19, por favor, miren este texto. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús.
las gloriosas riquezas. Las gloriosas riquezas que Dios tiene en Cristo. Las abundantes, las gloriosas riquezas. ¿Quién es el que provee el ánimo al espíritu abatido? ¿Acaso no es Dios? A través de sus gloriosas riquezas. ¿Quién es el que provee las fuerzas cuando éstas se agotan? ¿Acaso no es Dios a través de Jesucristo? ¿Quién es el que va a proveer la salida en esa situación por la que estamos atravesando? Confío plenamente de que el Señor nos va a sostener, y en medio de esa circunstancia, tal vez hoy estás pasando por una prueba muy difícil, que Dios te va a sostener porque Él es tu proveedor. Amén. Pero además no solo te va a sostener, sino que te va a proveer de lo que necesites. Dice la palabra del Señor, Él es proveedor. ¿Por qué no oramos juntos? Diga conmigo esto, por favor. Señor, no lo digo por salir del paso, lo digo porque estoy seguro de que proveerás en las situaciones más apremiantes. Amén. No es por salir del paso, es porque lo creo. Amén. Es porque lo crees. A veces damos esa respuesta y esa no es una respuesta cualquiera. Es la respuesta de una persona que sabe que Dios proveerá. Y número 5, una persona de fe sabe que Dios provee. Una persona de fe confía en que Dios provee, pero una persona de fe sabe que Dios provee. Sabe que Dios provee. Permítame leer el día 308. El Señor provee. Génesis 22:14. A ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Cuando padre e hijo avanzaban hacia el lugar de sacrificio, llevando todos los elementos necesarios excepto el cordero, Isaac le preguntó a su padre: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Recordemos la respuesta de Abraham: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Como vimos, el sacrificio de Isaac fue interrumpido a gritos desde el cielo por la voz de Dios. Y vimos también que el padre de la fe, después de alzar la vista, observó un carnero enredado por los cuernos en un matorral, el cual tomó y sacrificó como holocausto en ofrenda al Señor. Así que, basado en esa experiencia, esta es la conclusión de Abraham. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. ¿Provee o no provee el Señor? Debió ser la expresión dada por Abraham a Isaac después de lo acontecido. En su momento y ante una pregunta lógica, Abraham dio a su hijo una respuesta sabia: Dios proveerá. Sin duda, esta respuesta estuvo basada en la confianza que el padre de la fe tenía de que Dios estaba al control de la situación, que se encargaría de proveer. Para Abraham, su proveedor había sido y seguiría siendo Dios, en esta y en cualquier otra ocasión: el proveedor de una tierra, el proveedor de un hijo o el proveedor de un cordero para un sacrificio, como en este caso. Esta es la experiencia que Abraham había tenido siempre con Dios, y particularmente en esta situación. Por eso le da el nombre: el Señor provee al lugar donde efectuó el sacrificio, porque en un monte provee el Señor. Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Raya ese texto en tu Biblia, pero más que eso, guárdalo en tu corazón. Él es nuestro proveedor. Creciendo en nuestra fe. La experiencia del padre de la fe con el sacrificio no realizado de Isaac, sino del carnero, lo llevó a darle un nombre a esa situación. Un nombre que se convirtió en una expresión común: en un monte provee el Señor. ¿Dónde provee el Señor? Asociamos las montañas o montes con las dificultades que tenemos que enfrentar en la vida, grandes obstáculos que se nos presentan en el transcurrir de nuestras vidas.
Un monte puede ser una gran dificultad que estamos enfrentando hoy mismo. Si es así, es el momento de utilizar la expresión común entre las personas de fe como Abraham. En un monte provee el Señor. ¿Confías en que el Señor provee? Salmo 34, 19. Muchas son las angustias del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Oremos juntos en esta mañana. Di conmigo esto: Señor, gracias porque confío plenamente en que tú provees en los momentos de mayor necesidad y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Permítame contarles una historia en este día. Nosotros recibimos al Señor Jesucristo en el año 1995, finalizando el año 95. Yo le entrego mi vida al Señor de manera auténtica a mediados del año 96. Y tal vez al año siguiente viajamos de Bogotá a Medellín para visitar a mi papá. Viajamos encaravanados, como decimos en Colombia, ¿no? Íbamos nosotros adelante en el carro con Claudita y mis dos hijos, y mi hermano en un carro atrás con su esposa y Juanita, que era una bebé, tenía tal vez 1 año, la hija mayor de mi hermano. Vinimos a visitar, mi papá vivía acá en Antioquia, en Medellín, nosotros vivíamos en Bogotá. Fue un tiempo precioso, compartimos con él, con la familia. Juanita, mi sobrina, se enfermó. Era una bebé y le subió fiebre. Y yo les digo, la Biblia dice que sobre los enfermos impondrán las manos y ellos sanarán. Fue la primera vez que oré por alguien imponiendo mis manos y la persona sana. Se le cesó la fiebre inmediatamente. Ya fue una cosa impresionante. Lo he visto muchas veces. Fue hermoso. Llegó la época de devolvernos y nos devolvimos para Bogotá encaravanados. Llegando a La Vega me dio sueño y le dije a Claudita: paremos a tomar un tinto, estoy caído del sueño. Paramos en La Vega, nos tomamos un tinto, nos subimos al carro. Le dije a mi hermano: uy viejo, estaba que me dormía. Seguimos adelante. 1,5 kilómetros, 2 kilómetros adelante me quedo dormido y me voy contra un muro de contención y nos vamos por ahí unos 50, 60 metros. Juan Diego viajaba acá adelante, era un niño, tenía unos 9 años quizá. Pablo venía en la silla de atrás en un cobertor sin protección. Utilicen la protección. En esa época no utilizaba protección, sillas Isofix o todas esas cosas. Cuando colisionamos, Pablo se metió debajo de la silla. Claudita lo sacó de debajo de la silla porque era apenas un bebé de meses. Tenía 2 meses y medio. El caos tan impresionante en el carro. Juan Diego lloraba, se había golpeado con el torpedo del carro y él tenía una costra aquí. Yo me imaginé lo peor y yo empiezo a mirar que las cosas en el carro estaban bien en medio de todo. Mi hermano no se atrevía a abrir la puerta del carro de temor de encontrarse lo peor. Cuando yo abro la puerta, mi hermano aterriza y me llega: ¿qué hubo, hermanito? ¿Qué pasó? Le digo: viejo, ¿estamos bien todos? Estamos todos bien, gracias a Dios. Claudita había sacado a Pablo. Mi cuñada le dice estas palabras a Diego minutos después: yo no entiendo ¿por qué si Hernancito y Claudia, que están siendo fieles a Dios, les pasa esto? ¿Por qué si ellos están siendo obedientes a Dios les pasa esta situación? Esta fue la respuesta de mi hermano: ¿tú no te das cuenta que el ser humano falló, pero que Dios lo protegió? Que Dios lo guardó. Porque como seres humanos podemos fallar. Amén, yo fui el culpable de esa situación porque yo me quedé dormido. Pero Dios guardó mi vida y la vida de mi preciosa familia. Por eso les estoy contando el cuento, ¿no?
No te imagines que en su momento no llegué a cuestionar a Dios y decirle: Señor, ¿por qué me permitiste que esto pasara? Porque igual fue un accidente. El carro quedó vuelto añicos y la situación fue compleja, que llevar a Pablo al médico, que le había pasado. Bueno, permítame compartir los títulos de esta sección del libro de la que estamos hablando. Con el corazón en la mano. ¿Cómo se enfrenta una prueba? Con el corazón en la mano. Alguien ha tenido que enfrentar una prueba donde uno dice: Señor, yo no tengo nada más que hacer, tengo el corazón en la mano. Preguntas lógicas. ¿Cuántas veces hemos tenido que responder a preguntas que son lógicas? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a salir de esto? ¿Nunca escuchaste esa pregunta de un hijo, de un familiar, de tu esposo, de tu esposa? ¿Qué vamos a hacer? Son preguntas apenas lógicas cuando estamos en la crisis. Y esas preguntas necesitan sabias respuestas. Sabias respuestas. Yo he hecho esas preguntas. Les contaba en el primer servicio que en medio de la obra, lo que ustedes ven acá, la iglesia ha venido creciendo. Hemos hecho cosas. La gente se imagina que nosotros hacemos cosas porque tenemos la plata en el banco. No sabemos qué hacer con la plata, hagamos una carpa más. Un día le digo a Claudita: mami, ¿qué vamos a hacer para hacer eso? No tenemos la plata. ¿Y cuándo la hemos tenido? Y el Señor ha provisto. Amén. El Señor ha mandado la provisión. Situación extrema. Las pruebas te llevan a situaciones extremas, donde tú no tienes una respuesta, donde la respuesta o la posibilidad de salida no está en tus manos. Desde el cielo, porque la respuesta está ¿en dónde? En Dios, en el cielo. Abraham ha sido obediente, va a sacrificar a su hijo. Obedientemente, no hipócritamente. Porque ustedes ven en ese pasaje la actitud de Abraham es increíble. Abraham va y se preparaba un altar, digamos, con piedras del lugar, un montón de piedras, se coloca la leña, se ata al cordero y se pone sobre el altar. Abraham ha hecho eso, Isaac está amarrado, Abraham tiene el cuchillo y va a sacrificar a su hijo. Y cuando va a hacerlo, escucha un grito desde el cielo: Abraham, Abraham, no toques a tu hijo, ahora sé que me temes. Justo a tiempo, se llama otro día del libro. Justo a tiempo, porque la respuesta del Señor llega justo a tiempo. Cuando has perdido el control y dices: ¿y ahora ya qué voy a hacer? Temor de Dios alza la vista. Abraham cesa el sacrificio y levanta la mirada y logra ver que un carnero está enredado en sus cuernos en un matorral. Siempre me pregunté: ¿el bendito carnero estuvo ahí siempre? Y Abraham no lo vio, porque dice que levantó la mirada y vio el carnero enredado en un matorral. Es que cuando estamos en la prueba no vemos el carnero. Amén. Pero Dios tiene el carnero ahí. Dios tiene ahí el cordero. El Señor provee, como acabamos de escuchar el último, y obras son amores. Obras son amores. ¿Te parece conocida la secuencia? Cierra tus ojos en esta mañana y oremos al Señor confiando de que en medio de las circunstancias por las que estamos atravesando, no sé si estás pasando una prueba, conozco la situación de algunas personas, yo mismo estoy pasando por una prueba difícil, como es la pérdida de mi papá. Y allí con tus ojos cerrados, recuerda, no estás solo.
No estás sola. Mantente dispuesto para Dios. Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Si estás pasando por una dificultad, no es tiempo de renegar. No es tiempo de discutir con Dios. No es tiempo de cuestionar a Dios. Es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de confiar y decir: Señor, yo sé que tú no me vas a soltar. Yo sé que en medio de esta dificultad tan grande por la que estoy atravesando, tú tienes mi mano de la tuya, y que no estoy sobre arena movediza, sino sobre roca firme. Sí, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Gracias, porque también eres mi proveedor. Y estoy confiado, seguro de que tú proveerás, de que proveerás una salida, de que proveerás los recursos, la sanidad, la libertad. Proveerás, Señor, el ánimo, porque tú eres mi proveedor. Siempre lo has sido y siempre lo serás, porque tú nunca me has fallado. Sé que llegas justo a tiempo. Sé que en las pruebas estás viendo el corazón. Sé que tienes abundantes riquezas en Cristo Jesús. Abundantes riquezas. Padre, en el nombre de Cristo, yo te pido que esas abundantes riquezas estén a disposición de todo el que esté pasando hoy por una dificultad. Mira las familias que hoy en la iglesia, Señor, enfrentan una prueba, y que cada uno de nosotros podamos levantar la mirada y ver el carnero enredado en los cuernos sobre ese matorral. Allí con tus ojos cerrados, levanta la mirada. ¿Logras ver el carnero enredado en el matorral? ¿Logras ver cómo Dios va a hacer algo tan maravilloso que simplemente nos dejará sorprendidos? Prueba es prueba, y no es lo que queremos, pero si la enfrentamos con fe, nunca seremos los mismos. Saldremos de esta prueba renovados. Saldrás de esta prueba como el oro, purificado, purificada. Gracias, Padre. Gracias porque tú me sostienes. Dile allí con tus ojos cerrados: tú me sostienes en medio de la dificultad. Tú provees. Gracias, Señor. Ese reto, esa decisión que debemos tomar, esa prueba que estamos atravesando, esa circunstancia puntual, yo creo, Señor, que está en tus manos. Y hoy me voy muy contento de la iglesia, de saber que así como lo hiciste con Abraham, así mismo lo vas a hacer conmigo. Porque tú sabes que te temo, porque tú sabes que te amo, porque tú sabes, Señor, que mi vida es tuya, porque tú cambiaste mi vida y la estás cambiando. Gracias, Padre. Hoy me gozo en alabarte y bendecirte desde el fondo de mi corazón, en unidad con tu iglesia, y darte gracias porque hemos visto todos nosotros tu provisión. Lo hemos visto antes y lo veremos ahora. Esa provisión económica, física, esa provisión relacional, esa provisión anímica, espiritual.
que viene de tus abundantes riquezas que tienes en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te amamos y te bendecimos y te damos gloria y honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor.